todo este proceso que ustedes están haciendo de realidad virtual y toda la magia que encierra una oportunidad como la que nosotros tenemos del negocio de Amway, pues no solo para explorar este tema, sino para crear un futuro, para crear una empresa y para formar líderes, que es lo que nosotros realmente estamos haciendo. Una de las cosas más increíblemente equivocada de la mayoría de la gente que percibe nuestro negocio desde afuera es que creen todo lo que a ustedes se les ocurra menos lo que realmente hacemos. Y lo que realmente hacemos es formar líderes a través de un proceso educativo como el que tú y yo estamos experimentando. Una de las cosas más importantes dentro de todo el proceso de desarrollar el negocio es contar con un programa educativo y aplicarlo para desarrollar liderazgo y aplicarlo para desarrollar el negocio. Difícilmente allá afuera un empresario tiene la oportunidad de un negocio como estos apalancado en un programa educativo. Y yo voy a contarte hoy solamente dos visiones de las que yo tengo de la utilidad de un programa educativo y de lo importante y trascendental que resulta para cualquier empresario que inicie en network marketing un programa educativo como el que nosotros contamos. La gran oportunidad de forjar las habilidades blandas que son tan necesarias para desarrollar el negocio. El programa educativo nada menos que desarrolla lo que muy difícil allá afuera los programas educativos tradicionales logran. Los programas educativos tradicionales normalmente están ubicados en la ciencia, están ubicados en la matemática, en la física, en la química, están ubicados en la academia, están ubicados en formar habilidades para el trabajo, y eso está muy bien porque el mundo necesita este tipo de habilidades y porque el mundo necesita este tipo de personas. Pero también es cierto que estos programas educativos en Occidente y en gran parte del mundo se les ha olvidado desarrollar o no son adecuados para desarrollar habilidades blandas, que son aquellas habilidades que un empresario necesita. Y son habilidades que se requieren desde el primer momento de emprender un negocio como estos. Y una de esas habilidades es la capacidad de socializar con otros, es la capacidad de interactuar con otros, es la capacidad de comunicarse con otros, es la capacidad de inspirar a otros, es la capacidad de enamorar a otras personas de lo que nosotros hacemos. Noten ustedes que esa habilidad nosotros no la tenemos desarrollada porque nosotros vinimos de mundos que no están diseñados para hacer eso. Pero cuando entramos al network marketing, nos vemos con el primer reto, y es que tenemos que comunicarnos con personas y tenemos que crear literalmente sociedades con otras personas que van prácticamente de por vida, y tenemos que crear relaciones sólidas y tenemos que crear enlaces fuertes y tenemos que demostrar lo que nosotros somos por dentro y tenemos que dejarnos ver en lo que realmente somos como seres humanos. Luego entonces allí necesitamos habilidades blandas, la empatía, la inspiración, la confianza y en esencia el liderazgo. Es decir, necesitamos enlazar a personas con nuestras habilidades y con nuestra honestidad y con nuestra fuerza y con nuestra esperanza en la vida y nuestra capacidad de soñar. Todas esas habilidades. La sola capacidad de soñar, normalmente cuando nosotros llegamos a un negocio como estos, la tenemos enana, la tenemos poco desarrollada. Normalmente nuestros niños y nosotros hemos crecido en ambientes donde no soñamos, donde no están enfocados en soñar, sino en ambientes reales, en ambientes duros, donde los profesores enseñan las cosas como son, no como deben ser, no como pudieran ser con la voluntad de un ser humano transformador. Y entonces la mayoría de la gente ha parado de soñar, la mayoría de la gente no sueña, la mayoría de las personas no viven soñando ni creando el futuro que quieren, y ese es el estado que nosotros tenemos cuando ingresamos a una industria como esta. Y apenas ingresamos se nos exige soñar, se nos es imperativo empezar a soñar, se nos es imperativo relacionarnos con otras personas.
Y esas habilidades las empezamos a desarrollar en este negocio. El soñar, el ser empáticos con otros, el enamorar a otras personas de lo que hacemos, el caminar juntos en hacer equipos, en ir tras enfoques y tras metas con otros, el trabajar juntos, el socializar siempre con otras personas en pro de un objetivo común. Normalmente no venimos hechos para ese tipo de cosas. Noten que los japoneses, cuando empezaron a trabajar todas las teorías de trabajo en equipo, duraron décadas y décadas las universidades enseñando en Occidente cómo los japoneses trabajaban en equipo y cómo lograron crear Toyota y cómo lograron crear las empresas más increíbles que ellos crearon, que tuvieron a portas de ser incluso en muchas oportunidades más competitivos que los mismísimos Estados Unidos de Norteamérica. Los japoneses en su momento tuvieron tanta calidad y tanta fuerza en la productividad que asustaron al mundo industrial de la época por su rapidez de 40 años de transformarse, y eso se debió a que ellos tenían un gran enfoque en trabajar en equipo, el cual Occidente no lo tenía. Las universidades occidentales y la educación occidental no era capaz de visualizar una forma como los seres humanos trabajaban en equipo. Luego entonces la mayoría de la educación tuvo que enfocar durante décadas formar trabajadores para que pudieran estar en equipos ganadores. Y ahí estuvimos a puertas de la gran avalancha de libros de todos los gurús del mundo durante la década de los 80 y los 90, incluso los 2000, hablando de trabajar en equipo. Hoy en día ya no se habla de eso, no se habla mucho de eso, pero Japón impuso en el mundo la habilidad blanda de trabajar en equipo. Quiere decir que con mayor razón, en un negocio como el que nosotros hacemos, venimos sin esa habilidad. Venimos sin muchas de esas habilidades y por eso tenemos que emprender educación personal para aprender a trabajar en equipo, para aprender a soñar, para aprender a tener confianza y a generar confianza, para ser personas inspiradoras de otras y para tener la posibilidad de generar equipos ganadores. Eso no lo hace una persona común y corriente, eso lo hace una persona que desarrolle habilidades blandas. Y esa es la gran oportunidad que un líder, que una persona común y corriente que entra al negocio de Amway tiene de desarrollar. Por eso la mayoría de gente de afuera que nos ve no sabe realmente lo que nosotros hacemos. La mayoría de la gente que nos ve creen que nosotros estamos en un negocio normal. Y a veces cuando yo me encuentro con esas personas que yo sé que no conocen lo que nosotros hablamos y lo que nosotros hacemos y en lo que nosotros nos enfocamos y nos educamos, cuando yo advierto que esas personas no saben eso, yo no hablo con esas personas, yo solamente las veo y las respeto, pero yo no me comunico con esas personas, yo me quedo callado con esas personas, yo no discuto lo que nosotros hacemos con esas personas, porque esas personas no entienden precisamente eso. Esas personas no entienden que nosotros estamos en un ambiente educativo que hace completamente distinta una educación a la educación que se hace tradicionalmente allá afuera. Por eso es un privilegio estar en un programa educativo como estos. Por eso es un privilegio leer los libros, es un privilegio ver miles de videos, es un privilegio escuchar cientos y cientos de audios, y por eso es un privilegio tener los mentores que ustedes tienen en toda la organización de Reinvéntate, Visión Global y todo el equipo que ustedes han construido alrededor de ustedes, de esmeraldas, de platinos, de zafiros, de rubí, de diamantes y pines superiores, porque ellos se comportan con ustedes como verdaderos mentores, como verdaderos tutores, como verdaderos entrenadores de sus vidas. Y esa fue la mayor riqueza que yo advertí cuando ingresé al negocio de Amway en Colombia. Por eso siempre edifico al liderazgo latinoamericano todo. A muchos de los líderes americanos con los cuales yo recibí inspiración,
Yo recibí inspiración de líderes americanos que habían llegado al nivel de embajador corona, porque en América Latina no había llegado nadie a embajador corona. Yo fui el primer latinoamericano y el primer hispanoamericano que llegué al Founder Council y que llegué como embajador corona. ¿Y saben de dónde me inspiré? Me inspiré de un embajador corona americano, de un líder del negocio de Amway americano, de escuchar todos sus audios y toda su potencia y toda su información, y empecé yo a sembrar en mí ese sueño. Y por eso es tan importante la mentoría, y por eso es tan importante el proceso educativo que nosotros tenemos, y por eso es tan importante, tan importante la educación dentro del negocio de Amway. Por eso es tan importante lo que sus líderes hacen, por eso es tan importante los eventos, por eso es tan importante las juntas, los seminarios, las convenciones, los libros, los videos y los audios y la asociación. La asociación en este negocio es tan importante como es tan importante entender la ley de la gravedad de Newton. Las leyes en ese negocio funcionan. La asociación se comporta como una ley dentro del negocio. Una vez aprendemos a asociar a las personas y las mantenemos asociadas en ambientes sanos y edificantes, nuestro negocio crece. Una vez afectamos la asociación y la edificación, nuestro negocio también se afecta. De la misma manera como cuando no entendemos la ley de la gravedad de Newton, nada es capaz de irse hacia arriba, todo va hacia abajo. Pero si entendemos la ley de la gravedad de Newton, simplemente caminamos con la ley. Así funciona el negocio de Amway. Cuando un ser humano entra y se educa, cuando un ser humano no cuestiona lo que funciona, cuando un ser humano es capaz de empezar a desarrollar las habilidades blandas, empieza a sentir que el negativismo con el cual llegamos a este negocio, que es la condición más normal y explicable que tenemos cuando ingresamos al negocio de Amway, si ustedes se dan cuenta, nosotros llegamos negativos. Y la forma para comprobar que nosotros llegamos negativos es porque en las primeras etapas del negocio, y esto persiste durante mucho tiempo, incluso en pines superiores, es que uno le pregunta a cualquier líder, y yo normalmente hago siempre este tipo de testeos en mis propios líderes y en mi propia vida casi siempre. Yo le pregunto a los líderes, un oro que está recién entrando al negocio y que lleva unos meses ya calificado al nivel de oro, pero que tiene una gran necesidad y pasión por seguir adelante, pero se estanca en determinado momento. Yo le pregunto que por qué no ha calificado al nivel de platino. ¿Saben qué me dice? Me dice que no ha calificado al nivel de platino porque tiene dos grupos que no le funcionan y tiene un grupo que le funciona a media. Pero además me dice que tiene un líder en el grupo C que le ha destruido su grupo porque ha ocurrido unas situaciones allí, y me cuenta cosas y me explica por qué no ha llegado a platino. ¿Saben qué es eso? Negativo. Ese líder es un líder negativo, es un líder que no es capaz de transformar la realidad, es un líder que es capaz de explicarme por qué no ha llegado donde quiere llegar, y entonces si yo lo sigo escuchando, ese líder me va a explicar después que su abuelita lo dejó caer de la cama, o me va a explicar después que cuando estaba niño no le pusieron a Mozart en la barriga de su madre, y entonces por eso él hoy no sueña y no es capaz de tener los resultados. Es decir, ese líder se va a llenar de excusas cada vez más y se va a volver negativo y se estanca. Los líderes estancados en el negocio de Amway es porque se llenan de negativos. No es ninguna otra explicación. Es simplemente porque se llenan de negativos. Cuando salen del negativo personal, ingresan ahora al negativo de la economía. Y entonces empiezan a explicarle a uno que el dólar bajó, que el dólar subió, que la bolsa cayó, o que las reglamentaciones del gobierno no funcionan, o que hubo una empresa que compitió en su negocio y le quitó sus clientes y sus socios. ¿Y saben qué es eso? Son excusas simplemente. Y ese es el gran milagro del liderazgo. Cuando nosotros pasamos el umbral de las excusas mediante la educación de las habilidades blandas, llegamos a un nivel que se llama liderazgo. Y cuando llegamos a un nivel que se llama liderazgo, nos damos cuenta que nada de eso es cierto y que todo
lo que nosotros pensábamos que eran excusas, era simplemente eso, excusas que no nos dejaban avanzar en la vida. Si ustedes observan, la mayoría de la gente allá afuera en el mundo, y creo el mundo donde vive la mayoría de la gente, no tiene resultados porque la mayoría de las personas, usted les pregunta por qué no tienen un auto y te echan una excusa. Ustedes les preguntan por qué no ganan más dinero y te van a dar una excusa. Ustedes le preguntan por qué no viajan por el mundo y te van a dar una excusa. Y así sucesivamente la gente no logra sus sueños porque tienen solamente excusas. Pues en este negocio, cuando nosotros entramos, tenemos que quitarnos las excusas. Y cuando nos quitamos las excusas, empezamos a tener resultados. Y saben una cosa, yo he tenido líderes donde he ido a ciudades y les he preguntado que por qué en esa ciudad no hay un diamante, y me dicen, lo que pasa es que en esta ciudad ya se quemó el mercado, en esta ciudad no pasa nada, en esta ciudad ya han venido y han hecho de todo y por eso aquí no hay nada. O sea, me dicen solamente negativos. Cuando yo veo ese líder, me doy cuenta que estoy enfrente de un líder negativo y que todo lo que me cuenta no es real, porque la realidad la está creando él en su mente y entonces me está diciendo todo aquello porque él no es capaz de hacer su sueño realidad. Y entonces yo le cuento una pequeña historia. Le cuento que yo empecé el negocio en una ciudad que se llama Popayán, al sur de Colombia, con 280.000 habitantes, una ciudad universitaria donde la mayoría de la gente se hace profesional y donde el inmenso número de la población no cree en crear empresas, no cree en el emprendimiento, no le gusta ni está familiarizado con la creación de la riqueza. Pero cuando yo entré al negocio de Amway y empecé a oír los primeros audios y empecé a ver los primeros videos y empecé a escuchar a los mejores y más impactantes líderes y me empecé a oír los audios y a leer los libros del programa educativo, empecé a entender que esto era otra cosa increíble y empecé a transformar mi manera de pensar y empecé a hablar con abogados y con médicos y con psicólogos y con economistas y con maestras y maestros y con jóvenes universitarios y con personas que cortaban el césped y con personas que lavaban los tubos de la energía, con cualquier persona que tuviera un cerebro soñador, y yo era capaz de transmitirle una idea maravillosa. ¿Y saben qué pasó? Que se empezaron a llenar pequeños auditorios con personas inspiradas, que se empezaron a llenar pequeños auditorios con personas que tenían un mensaje distinto. Y ellos me decían, esto es lo mismo que hubo hace tiempo. Yo les decía, no, es totalmente distinto. Esto no es lo mismo, es algo totalmente transformado y distinto. Y era completamente verdad, porque el transformado y distinto era yo. Yo me había transformado y me había vuelto distinto y ahora yo llevaba a las personas a un pequeño auditorio de una universidad y les decía que había un mundo distinto. ¿Saben qué pasó allí? Que muy pronto, a los 2 años, estábamos llevando 2.500 personas a un auditorio y que nosotros no podíamos ingresar a aquel auditorio de la gran pasión y de la gran inspiración y del gran deseo de las personas de esa ciudad por entrar a escuchar la información que nosotros decíamos. Pero ¿saben una cosa? 2 años antes, muchas personas, incluso con pymes de este negocio, decían que en esa ciudad no pasaba nada y que en esa ciudad no iba a pasar nada, que ese mercado estaba quemado y que allí no iba a ocurrir nada. Cuando descubrí que lo que había eran simplemente mentes negativas que no veían el futuro en cualquier parte, descubrimos el oro puro en el negocio de Amway. Cuando descubrimos que simplemente la gente no veía lo que los demás veían, yo simplemente me exigí cambiar la forma de pensar, ver la vida con otro prisma. Y ahí mismo levanté increíble negocio en Popayán. Toda la base de mi diamante, del primer diamante, se generó en esa pequeña ciudad de 280.000 habitantes y prácticamente con la fuerza de ese gran equipo yo había generado un rendimiento a nivel de diamante. Y tuve tanta inspiración y tanta fuerza y tantas ganas que la ciudad me pareció ahora, pues que
no me pareció la ciudad, me pareció que había alrededor de mí una oportunidad increíble. Yo vivía en una ciudad de donde les estoy hablando ahora, que se llama Cali. Es una ciudad de 3 millones de habitantes y estaba a hora y media de donde yo vivía. ¿Saben qué hice? Me fui corriendo de allí, dejé todo lo que había hecho montado y me vine a esta ciudad a vivir. Y aquí en esta ciudad habían líderes increíbles. Y el resultado que había en el negocio era bueno. Pero ¿saben lo que yo hice? Empecé a inspirar nuevos líderes, empecé a soñar como nunca nadie había soñado, empecé a creer como nunca nadie había creído, empecé a tener la fe y la esperanza y la fuerza que nadie más había tenido. Y entonces, al cumplir el 10º año de vivir en esta ciudad, calificaba por primera vez el primer embajador Corona en la historia de Hispanoamérica en el negocio de Amway y vivía en Cali, ese era yo. Es decir, que quitarse el negativo funciona, señores, que quitarse el negativo funciona, que nosotros venimos programados para ver el mundo de una manera negativa. Y que cuando nosotros nos inspiramos, cuando nosotros soñamos, cuando leemos los libros, cuando vemos los videos, cuando oímos los audios, cuando nos asociamos con gente campeona, nosotros empezamos a cambiar nuestra manera de pensar y nosotros vemos el mundo de una manera distinta. Y calificaba el primer embajador en la historia de América Latina. Después compramos este teatro donde estamos grabando esta conferencia. ¿Y saben para qué lo compramos? Para hacer esto que estamos haciendo hoy para ti, para inspirar a más personas, para tener un templo donde nos reuniéramos, restauramos este teatro y lo pusimos al servicio de la cultura en la ciudad. Y lo hicimos con el resultado de este negocio. Lo hicimos con el resultado de lo que nos habían contado 10 años atrás que era posible cambiar la historia, nuestra propia historia y la historia de los demás. Y eso ocurre en cualquier parte del mundo. Muchos de ustedes, los que me están viendo en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo donde ustedes transmitan esta información, pero sobre todo en los Estados Unidos donde ustedes viven, ustedes están viviendo en un país increíble, en un país que tiene 300 millones de habitantes, en un país de los más maravillosos de la tierra, donde la creatividad se tomó al mundo, donde se crearon las mejores empresas de tecnología, de industria, de cine, de cultura, de entretenimiento, de la industria pesada y liviana, de la más apoteósica carrera espacial que llevó al hombre a la luna, donde se crearon los juguetes más increíbles de la tecnología y donde se sigue viendo al mundo desde una óptica de soñadores. Esos son los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ¿saben qué son los Estados Unidos donde ustedes viven? Son el país heredado de Washington y de Jefferson. Es el país heredado de Franklin Delano Roosevelt. Es el país heredado de los fundadores americanos que habían leído La magia de pensar en grande y libros como Piense y hágase rico y los libros más inspiradores que nosotros nos leemos en el negocio de Amway. Esos líderes, Jefferson, pero también Lincoln, pero también Washington, pero Franklin Delano Roosevelt, sabían que ese pantano donde vivían, que ese gran territorio lleno de alligator, iba a ser el paraíso en el mundo. Iba a ser el país más imantado de la tierra para llamar a todos los seres humanos que tuvieran un sueño a vivir allá. Y muchos de ustedes viven en los Estados Unidos porque fueron arriados por un sueño imantado que se llama libertad. Que se llama libertad de empresa, que se llama emprendimiento, que se llama la posibilidad de hacer realidad los sueños. Muchos de ustedes son latinoamericanos que han llegado a los Estados Unidos impulsados por un sueño imantado creado por los americanos. Pero lo más lindo, nosotros podemos hacer eso en Latinoamérica. Y eso solamente lo hacemos cuando más seres humanos estemos inspirados y educados para crear las cosas más increíbles que atraigan al mundo a nuestros países. O sea, que eso que hicieron los americanos con su gran país donde ustedes viven, lo podemos hacer los latinos y lo podemos hacer en cualquier parte del mundo,
pero lo podemos hacer dentro del negocio de Amway. Quiere decir que educación es transformar la mente en una fuerza poderosa imantada, en una fuerza poderosa que atraiga a los demás, en una fuerza positiva que jamás vea al mundo desde una óptica más que de lo positivo, de las posibilidades. Y eso es tener enfrente de nosotros más de 8.000 millones de seres humanos en el mundo para poder hacer el negocio que nosotros hacemos. Es decir, podemos morir y volver a nacer 500 veces y jamás el mercado se habrá saturado ni la oportunidad de Amway acabará, porque cada vez van a haber más soñadores que pueden ser impulsados por nuestros sueños, pero eso solamente ocurre en un líder educado, en una persona educada, y por eso la gran fuerza del programa educativo y la gran necesidad de comprometernos con eso, y en eso es que yo estoy comprometido desde hace más de 15 años. Todos los días escucho audios y todos los días leo y todos los días veo videos y me escucho mis mismas videos y mis mismas convicciones y mis mismas conferencias y veo que tanto ha avanzado mi positivismo y mi forma de ver el mundo y me reprendo a mí mismo, y eso se llama educación, señores. Tenemos una maravillosa oportunidad de transformarnos. Pero lo más apoteósico también es que la segunda cosa que les quería contar sobre el programa educativo y sobre la posibilidad que tenemos es que funciona en el mundo entero como un sistema inteligente que es capaz de correrte el negocio, de hacer que corra tu negocio, generando en otros seres humanos, en miles de seres humanos, el mismo efecto que está generando en tu vida y en la mía. Y por eso Hoy mismo tenemos negocios en varias partes del mundo. Ese pequeño negocio que inició en Popayán, Colombia, en una ciudad de 280.000 habitantes, que después se vino a esta ciudad de Cali con 3 millones de habitantes, empezó a expandirse por varias partes del mundo. Y una de las expansiones que hizo un líder nuestro, joven de nuestro negocio, fue ir a Argentina y abrir el mercado argentino. Y hoy contamos con más de 60.000 personas en Argentina soñando en el mundo, en ese mundo argentino, exportando sus sueños y su información, soñando con el negocio de Amway. Hace poco fui a Buenos Aires y entraron más de 15.000 personas a los eventos soñando, líderes y jóvenes entre los 20 y los 30 años, pero también personas adultas soñando y repletando los auditorios con el mismo modelo educativo que ustedes tienen en los Estados Unidos, con el mismo enfoque, con la misma fuerza, con la misma capacidad para hacer soñar a un ser humano y para hacerlo pasar de un punto A a un punto B. ¿Y saben cómo se llama eso? Se llama apalancamiento. O sea que tú y yo tenemos un negocio que tiene la posibilidad de educarnos como seres humanos, que tiene la posibilidad de arrancarnos el crecimiento de nuestras habilidades blandas para lograr las metas como empresarios, pero que también tiene la posibilidad de apalancarnos y de generar eso que todos los empresarios sobre la faz de la tierra tienen y que se llama apalancamiento para trabajar de manera inteligente con otras personas.